usos y costumbres ante estas tipologías, casos y experiencias de la ley. Este seminario. Bueno, yo voy a hablarles de competencia desleal y en principio es una exposición paralela a la que ha hecho antes nuestro compañero Abelardo sobre el Perú. Yo voy a hacer la exposición sobre España, que en realidad hemos traspuesto el derecho europeo, por lo tanto es una exposición que sería también válida para cualquier país europeo, ya que en materia de prácticas desleales con los consumidores tenemos una directiva de máximos de 2005 y hemos tenido que adaptar nuestras legislaciones a esta directiva de máximos. Bien, intentaré no repetirme demasiado y por eso algunos temas los pasaré por alto. Bien, el derecho de la competencia desleal, como ya se ha explicado, sería el ordenamiento general de las conductas de los operadores económicos en el mercado. En realidad, si no contáramos con una ley de defensa de la competencia, podríamos ver también dentro de esta norma el control de las conductas, las prácticas restrictivas de la competencia o de los abusos de posición dominante. Pero esto en España, al igual que en su legislación o que en Perú, se encuentra en una regulación específica, aparte, en nuestro caso, en la Ley de Defensa de la Competencia. Él se comparte con el derecho antitrust o derecho de defensa de la competencia, el bien jurídico protegido, que es la competencia económica como principio político institucional. Y nuestra legislación, debido a que en 1991, cuando se aprobó la Ley de Competencia Desleal, no teníamos tradición en la materia, fue clara en incardinarse en el modelo social de derecho de la competencia. Y por eso ya en su artículo 1 se dice claramente que la ley debe aplicarse en interés de los empresarios, de los consumidores y en el interés público del Estado. De manera que no podemos hacer una lectura corporativista de la ley. No, por ejemplo, la migración se admite la publicidad comparativa, no como en normas anteriores, como el estatuto que teníamos de publicidad, donde se prohibía totalmente la denigración o la publicidad comparativa. Ya la ley de competencia desleal rompe, se incardina en este modelo social de derecho, de economía social de mercado, de constitución económica, y en su artículo primero se encarga de decirlo. Claro, nosotros este esfuerzo integrador se nos rompe un poco cuando tenemos que adaptarnos a la directiva comunitaria, que solo trata las prácticas relativas o que se realicen entre empresarios y consumidores, pero se ha traspuesto la normativa comunitaria introduciendo dichas normas en nuestra ley y manteniendo la unidad del derecho contra la competencia desleal, como luego veremos a lo largo de la exposición. Otra característica de nuestro derecho, y que creo que resulta muy interesante, es que ahora tenemos una situación de superproducción normativa, y esto tiene una explicación constitucional, porque nosotros tenemos una constitución en la que, aparte de la libertad de empresa, cuyo contenido esencial sería la libertad de competencia económica, tenemos la protección de los consumidores como un principio institucional y un principio normativo de todo en nuestro derecho, de manera que todas las autoridades públicas y todas las normas que se promulguen tienen que tener presentes la protección de los consumidores. Y hay una legislación, tanto estatal como autonómica, muy importante sobre protección de los consumidores. Luego, supongo que también conocen que en nuestro país nos dividimos en 17 autonomías y las autonomías tienen competencias sobre protección de consumidores y ordenación del comercio minorista. Por eso, o comercio interior. Por eso tenemos normas sobre publicidad, sobre competencia, gracias a ese criterio de atribución de competencias en materia de consumidores, y tenemos que ver en todas las comunidades autónomas cuáles son las normas sobre, por ejemplo, descuentos promocionales o ventas con regalo,
y en cada comunidad autónoma cumplir esta normativa. Claro, por eso podemos decir que tendríamos dos grandes bloques normativos. Uno que sería jurídico-privado, la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad, aunque ahora se ha reducido mucho su extensión o su aplicación en esta materia, y aquí acudimos a los tribunales para aplicarlos, y son normas que se basan en cláusulas generales. Habrá que ver en el caso concreto si son o no aplicables o si es ilícito o no una conducta. Y luego tenemos unas normas jurídico-públicas como la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley de Defensa de la Competencia, porque en la Ley de Defensa de la Competencia tenemos también un artículo que nos dice que es un ilícito antitrust cualquier conducta desleal que afecte gravemente a la competencia o afecte al interés público del Estado en mantener una competencia efectiva. Por tanto, en este caso, y luego la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y toda la normativa autonómica. Con lo cual, ahí tenemos una intervención de autoridades administrativas al aplicar todas estas normas. Una venta con regalos, una venta pérdida, un descuento desleal o un descuento ilícito, puede ser que tengamos que acudir a las autoridades que aplican las normas sobre protección de consumidores. ¿Son un ilícito de comercio interior o son un ilícito de consumidores? Y bien, ya hemos visto que la violación de normas puede ser competencia desleal, y se daría el caso de que un ilícito de consumo con una multa, con una sanción administrativa que vería una administración administrativa, podría ser también un acto de competencia desleal. Pero a diferencia, luego lo repetiré, de la legislación peruana, ellos así, sin necesidad de ir a estas autoridades administrativas, los jueces pueden decir si ese descuento es contrario a una norma autonómica o a una norma estatal. Por ejemplo, en materia de normativa de fijación del precio de los libros, a veces hay un caso que ha llegado al Supremo en el que se hizo una oferta de libros con descuentos que violaban la normativa sobre precio fijo. Fue una oferta realizada por el Corte Inglés y Galerías Preciados en su época, y bueno, aquí los competidores, el gremio de libreros, en este caso fue un caso en Valencia, el gremio de libreros de Valencia no acudió a las autoridades administrativas, sino que solicitó medidas cautelares a adoptar en 24 horas ante los órganos jurisdiccionales. Y en menos de 24 horas se paralizó la oferta que hacía el Corte Inglés de libros violando la normativa estatal sobre fijación del precio de los libros. Por tanto, estamos ante una situación donde, por una parte, acudiremos a las administraciones públicas, pero por violación de normas de consumidores y de comercio interior, y por otra parte, si es una violación de la Ley de Competencia Desleal o General de Publicidad, acudimos a los órganos jurisdiccionales. Y luego hay una conexión entre ambos bloques normativos. ¿Por qué? Porque un acto de competencia desleal, si afecta gravemente al mercado, a las condiciones de la competencia, puede conocer de ellos las autoridades antitrust, la Comisión Nacional de la Competencia, por violación del artículo 5 de la Ley de Defensa de Competencia. Y luego, en caso de violación de normas administrativas sobre consumo, se puede acudir a la Ley de Competencia Desleal vía la prohibición de violación de normas. Bien, por lo demás, como les he dicho, existe una gran influencia en la Ley de Competencia Desleal de la normativa comunitaria, bien por las directivas, luego también por el principio de libre circulación de mercancías, y luego por el principio de control en origen, porque en las directivas sobre comercio electrónico europeas se establece que en las comunicaciones intra-Unión Europea se aplicará el control del país de origen. Lo que pasa que este principio de control en origen se ve fuertemente matizado porque hay una excepción de aplicación cuando se afecta a los consumidores. Y en la medida en que los actos de competencia desleal en muchos casos afectarán predominantemente a los derechos de los consumidores, por esa vía podemos aplicar nuestras normas de competencia desleal en lugar de las francesas
cuando hay. En cualquier caso, el derecho está bastante armonizado y no hay muchas diferencias. Bien, dicho esto, resulta interesante el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal española, aunque ya también Abelardo antes se ha referido a ello y hay muchas similitudes. Tiene que ser una conducta en el mercado con finalidad concurrencial y hay una presunción de finalidad concurrencial cuando la conducta... Es que no me he acordado. Disculpen. Y luego hay una presunción de que la conducta tiene finalidad concurrencial cuando consiste en promover prestaciones propias o ajenas. Aquí, luego ahora te dice la ley, por transposición de la norma comunitaria, que da igual que los actos sean realizados antes, durante o después. Bueno, evidentemente ya sabemos que son ilícitos de peligro y por tanto no es necesario que los contratos se formalicen para que haya una violación, un acto de competencia desleal. En cuanto al ámbito objetivo, aquí se ha discutido a veces cuando hay o no finalidad concurrencial, ¿no? Y un caso interesante fue el de un anuncio realizado por una entrevista realizada a un catedrático de farmacia sobre los efectos secundarios de un medicamento. Bien, este catedrático criticaba, dentro de una apariencia de objetividad, criticaba los efectos a un medicamento por sus efectos secundarios. Entonces, el laboratorio perjudicado instó una demanda por competencia desleal y aquí se consideró por la audiencia que sí que se aplicaba la ley de competencia desleal porque todas las investigaciones realizadas por este catedrático habían sido financiadas por el laboratorio que elaboraba un medicamento que era competencia del medicamento sobre el que este catedrático hablaba de sus efectos secundarios. Y por tanto se dijo que, aunque en principio hay la libertad de expresión y el derecho a la información hubiera prevalecido en estos casos, en este caso concreto se había probado un interés de participar en el mercado o un interés de este catedrático porque sus proyectos de investigación estaban financiados por el laboratorio competidor y por tanto sí que se trataba de una conducta con finalidad concurrencial en el mercado para promover los productos de los laboratorios que financiaban sus investigaciones. Bien, estas imágenes nos sirven para ver un poco en estas, no sé, absolute impotence, un poco para ver, sirven para estudiar la denigración, si son denigratorias o no, pero en principio son importantes porque son campañas realizadas por ONGs antisistemas y aquí podríamos entender que no cabe aplicar la ley de competencia desleal porque no tiene finalidad concurrencial, ¿no? Aunque cause un daño a estas multinacionales y por tanto pueda promover otros productos competidores de estos, pero no resultaría en principio de aplicación la ley de competencia desleal, que no significa que la difusión de estas imágenes sea lícita, puede haber responsabilidad extracontractual, aquiliana, etcétera, pero deberíamos analizar desde otro punto de vista. En cuanto al ámbito subjetivo, la ley española es muy amplia, porque se aplica a empresarios, profesionales y todo aquellos que participen en el mercado. Ahí nosotros hemos seguido el ámbito de aplicación de la ley federal suiza contra la competencia desleal y aplicamos la ley, por ejemplo, en un anuncio publicitario, podríamos aplicar la ley contra los medios de difusión del anuncio, contra los creadores de dicho anuncio, de dicha publicidad, y no solo contra el anunciante. Y después ha habido casos en que se ha aplicado también a un profesor de universidad que recomienda un libro, cuando en realidad está recomendando su libro y se preocupa de que solo utilicen el mismo. Hay un caso
que sucedió en Italia, que siempre cuento que es un profesor que obligaba a los alumnos a ir al examen con su libro. Y no contento con ello, hubo un año que empezó a poner unas páginas al final del libro de distinto color, de manera que comprobaba cada año si dicha página tenía el color de la edición de ese año. Entonces, claro, aquí entendieron los tribunales que estaba operando en el mercado, porque no había una finalidad de libertad de cátedra, de recomendación de un libro por cuestiones docentes, sino por cuestiones ya de beneficiarse, de competir, de promover sus prestaciones. Y, sin embargo, en algunos casos llegó también a nuestros tribunales el supuesto de los estudiantes que organizan fiestas universitarias, porque los bares de alrededor de los locales donde se organizan estas fiestas, pues al final sufrían unas pérdidas y demandaron a los organizadores por competencia desleal. Aquí la audiencia pública dijo que la finalidad que ellos no estaban interviniendo en el mercado. Es una de las pocas sentencias donde se dice que no intervienen en el mercado, porque nuestra ley y en la jurisprudencia que lo aplica es bastante favorable a aplicarlo a todos aquellos que promueven alguna prestación en el mercado. Por ejemplo, un particular que ofrece o que se anuncia en un periódico para vender una moto o cualquier otro bien mueble o inmueble. Bien, en cuanto a la estructura de la ley, pues tendríamos las disposiciones generales estas que hemos visto. Teníamos, al igual que la ley peruana, este artículo sobre aplicación internacional de la ley, ¿no?, de que aplicábamos cuando los efectos eran en España, pero ahora lo hemos eliminado porque tenemos el convenio de Bruselas sobre competencia judicial y allí ya se establece este criterio en el convenio internacional, entonces lo hemos eliminado de la ley, pero sería lo mismo que ha explicado nuestro compañero. Cuando los efectos se den en España, aunque la conducta se realice en extranjero, podríamos aplicar nuestra ley. Después de estas disposiciones generales y la cláusula general, ahí tenemos ya una relación de actos de competencia desleal. Una novedad es una regulación específica de las omisiones engañosas, que luego veremos, y hemos introducido la regulación de las prácticas agresivas, que antes las debíamos llevar a la cláusula general. Y luego toda una serie de casos concretos que vienen por imposición de la directiva de supuestos concretos de conductas engañosas o agresivas. Lo más diferente respecto del Perú o de la ley ecuatoriana es el sistema de aplicación de la ley, que creo que en Colombia, luego les explicarán que también es como en España, que es aplicación ante los órganos jurisdiccionales. Veremos también un poco estas acciones. Y otra novedad que se ha introducido es la regulación de los códigos de conductas. En España está adquiriendo mucha importancia la autorregulación, el someterse al Código General sobre Conducta Publicitaria, que gestiona autocontrol de la publicidad, y hasta el punto está teniendo importancia que prácticamente no hay jurisprudencia ya en materia de publicidad engañosa, comparativa o denigratoria. Ya veremos unos ejemplos que voy a poner de unos vídeos y son ejemplos de autocontrol de la publicidad, de manera que se evita el acudir a los tribunales mediante la labor de estos sistemas de autorregulación de la publicidad a los que se someten voluntariamente las empresas. Bien. En cuanto a la relación con la Ley General de Publicidad, antes teníamos una doble regulación. Aprovechando que teníamos que transponer la directiva en la Ley de 29 de diciembre de 2009, se ha eliminado prácticamente la regulación sobre publicidad desleal. Hay una revisión a la Ley de Competencia Desleal, simplemente ya está. Solo se ha quedado en la Ley General de Publicidad la prohibición de la publicidad que atenta contra la dignidad de la persona y los valores constitucionales, principalmente la publicidad sexista, la publicidad subliminal, que es aquella que no apreciamos, que es publicidad, y luego la publicidad que infringe norma sectorial. En materia de medicamentos tenemos
un reglamento, un real decreto que regula la publicidad sobre productos con pretendida finalidad sanitaria, y todos estos anuncios de productos contra la obesidad, etc., estaría prohibida la publicidad por este real decreto. Y por lo tanto sería publicidad ilícita, una violación del real decreto concreto, y además sería publicidad ilícita. Aquí vemos algunos supuestos. Esto es de Hermostética, una empresa de estética que en su salida a bolsa, que ha tenido muchos éxitos, se estaba extendiendo en Italia y Portugal sobre todo. El día de su salida a bolsa se le ocurrió al director general rodearse de enfermeras guapísimas, y bueno, aquí hubo una demanda por publicidad sexista, bueno, una denuncia ante Autocontrol por publicidad sexista y por publicidad que atentaba contra la profesión de enfermería, ¿no? Y nada, al día siguiente, enseguida, se presentó esta denuncia y Hermostética retiró toda su publicidad enseguida, tuvo efectos automáticos. Luego, este es otro ejemplo que se ha visto por Autocontrol de la publicidad, y ahí se ha seguido un criterio doctrinal y jurisprudencial, que es que no se permite usar la mujer el cuerpo de la mujer como un objeto desvinculado del mensaje publicitario. Aquí ven, yo me voy de viaje y bueno, da igual, te despides de tu mujer, pero lo importante es que te lleves la cámara de fotos detrás. Entonces se equipara a la mujer a un objeto, y eso está prohibido, En principio, en España se es bastante progresista en materia sexual y de utilización tanto de la mujer como del hombre en la publicidad, pero existe esta doctrina de prohibición de equiparación de la mujer a un objeto, Luego, estos son supuestos serían supuestos de publicidad que atenta contra valores constitucionales, protección de los animales, no causar sufrimiento indebido, o el caso de cuando apareció la PlayStation White, la blanca, en donde aparece ahí una mujer blanca, que el anuncio desde el punto de vista creativo está muy bien, pero en España se es muy susceptible a estos anuncios de posible discriminación entre razas, porque casi no se ve a la mujer negra, y es la mujer blanca la que coge de la cara de la mujer negra y dice, bueno, tú ahora te vas y ahora va a venir la PlayStation blanca, Se consideró también discriminatorio. Bueno, en cuanto a la cláusula general, bien, aquí nosotros el derecho de la competencia desleal hasta 1991, salvo alguna referencia en el Estatuto de la Publicidad y 2 o 3 años antes en la Ley General de Publicidad, no teníamos tradición, y había habido algunos esfuerzos de los tribunales, sobre todo a partir del artículo 131 de la Ley de Propiedad Industrial y del 1902 del Código Civil, de enjuiciar algunos casos de competencia desleal. Pero prácticamente no hemos tenido jurisprudencia. Ello contrasta con la aplicación que está teniendo la Ley de 1991, que ya uno no puede dominar todas las resoluciones que salen, y en los buscadores de Aranzadi y tal, pues encontramos infinidad de sentencias aplicando la Ley de 1991, que en el momento pues era una novedad, y tanto desde el punto de vista sistemático como desde el punto de vista sustantivo. Bueno, sistemático porque cambia, como ya he avanzado al principio, el paradigma. Entramos de lleno en el modelo social y de derecho, y bueno, lo que prohibimos es la transgresión de normas objetivas de conductas que emanan del principio de competencia. Como ha dicho Abelardo, lo importante es que sean conductas eficientes, se enjuiciarán según el principio de la eficiencia de las prestaciones propias y ajenas. Se aplica a todos los sectores de la actividad económica y se quiere suspender claramente toda fórmula corporativa. No estamos ante un derecho de los empresarios. Se elimina del control a cualquier elemento de carácter subjetivo.
Esta es la cláusula general. Hasta 29 de diciembre de 2009 simplemente se decía que es desleal todo comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe, un poco como en Perú, aunque Perú hace una alusión al mercado, pero nosotros simplemente decíamos eso, y fue la doctrina de los tribunales los que han ido aplicando la cláusula y dotándole tanto de contenido como o viendo que aporta como aproximación sistemática al ilícito de deslealtad. ¿Qué sucede? Que en la directiva de 2005 sobre prácticas desleales en las relaciones con los consumidores, la cláusula es un poco más larga. En cualquier caso, nosotros lo que hemos hecho para evitar cualquier denuncia de infracción del Tratado de la Unión Europea ha sido copiar a continuación de nuestra cláusula general otra cláusula general para las relaciones entre los consumidores y usuarios. Hemos mantenido aquí la buena fe, pero haciendo referencia a que se trata de actos contrarios a la diligencia profesional. En cualquier caso, sí que me gustaría dejar claro que, por ejemplo, en Alemania siempre han mantenido el criterio de las guten Sitten, de las buenas costumbres y prácticas honestas, y no ha habido inconveniente para aplicar la ley de competencia desleal alemana según la constitución económica de cada momento, de manera que ellos, con esa cláusula que hace referencia a la diligencia profesional, estaban aplicando la ley dentro del modelo social de derecho. Entonces, nosotros aquí no es que en las relaciones con los consumidores vamos a aplicar un criterio más corporativista, sino que tenemos que hacer una interpretación también en sentido objetivo y desprovisto de cualquier criterio subjetivo. No puede llevarnos esto a error. Es una cuestión de no tener problemas luego con el juez comunitario o con la Comisión Europea que no entienda si nosotros con la cláusula de buena fe estamos acogiendo lo que ellos dicen. ¿Y qué dicen? Que bueno, que tiene que ser un acto contrario a la buena fe, prácticas honestas, a la diligencia profesional, y ellos dicen que pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico. En España era así. La jurisprudencia siempre ha entendido que una práctica solo era desleal si era apta para afectar el comportamiento de los consumidores. Podríamos tener una práctica engañosa, etc. Y si no era apta para afectar el comportamiento de los consumidores, no se consideraba desleal. Y eso siempre lo ha entendido la doctrina española y la jurisprudencia. Claro, se incluye, ¿por qué se incluye entonces en la directiva? Y ahora nosotros aquí lo hemos incluido también en la ley. Se incluye porque en Alemania se está aplicando las prohibiciones de competencia desleal a casos en que cuando se hacían sondeos de opinión para ver si una conducta engañosa, solo un 5% de los encuestados se consideraban engañados. Y entonces se prohibían anuncios o informaciones en el mercado que para el 95% de la población eran anuncios o informaciones que aportaban, que tenían un contenido positivo, que les informaba o que por lo menos no les afectaban nada, y los jueces estaban considerando desleal dichas conductas. Entonces, Alemania incidió mucho en incluir esta regla de minimis no me gusta utilizar el término de minimis porque se confunde con el derecho antitrust, pero sí esta frase en la que se exige que afecte de manera significativa al comportamiento económico del consumidor medio. Consumidor medio que no tenemos nosotros en nuestra legislación anterior, pero que los tribunales lo aplicaban también siempre teniendo en cuenta el consumidor medio, del grupo de destinatarios a los que se dedique la conducta. Luego lo vemos aquí al hablar del engaño. Perdón, Vale, aquí tienen, si quieren leer un poco la cláusula general, la segunda parte es la consecuencia de la transposición de la directiva que les estaba explicando. Bien. ¿Cómo se entiende por nuestra jurisprudencia la cláusula general? Bien, se entiende como que configura
el acto de deslealtad como un ilícito objetivo, un ilícito de peligro y un ilícito extracontractual. No me voy a detener porque ya se ha referido a ello Abelardo. No hace falta dolor ni culpa, eso solo para la indemnización de daños y perjuicio, solo que en algunos, incluso cuando en algunos artículos se hace referencia a la finalidad o alguna intención del que realiza el acto de competencia desleal, como puede ser en el artículo 17.2c, la venta a pérdida con finalidad predatoria, con finalidad de expulsión del competidor del mercado, o en el artículo 11.3, que también habla de finalidad predatoria de la imitación, de finalidad de expulsar al competidor del mercado, o el 14.2 sobre inducción a la ruptura contractual, que en el caso en el apartado 2 se habla de aprovechamiento, de finalidad de aprovechamiento de la finalización regular de un contrato. Bien, en estos casos, aunque se hable de esta intención, también hay que entenderlo en sentido objetivo. O sea, esta finalidad será lo que según para la mayoría de operadores económicos sería normal hacer en este mercado. O sea, no si yo en particular tengo intención de expulsión del competidor del mercado, sino si este acto, según las circunstancias del caso, para la mayoría de los que intervienen en el mercado, pues sería un caso en el que hay una intención de expulsar a alguien del mercado. Bien, es un ilícito de peligro, da igual que al final se haya expulsado a alguien del mercado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si no basta con que la conducta fuera apta para ello, y luego da igual el daño, ¿no? El daño que se realice, luego lo vemos con un ejemplo. Y luego, muy importante, el ilícito es extracontractual, pero en nuestra ley hay algunos artículos en los que se hace referencia a la violación contractual, como es el artículo 14, inducción a la ruptura contractual, o el 16.2, en los casos de situación de dependencia económica, que con independencia, no saca una jurisprudencia de esta situación de dependencia económica, en el punto 2 se dice que es un acto de deslealtad no cumplir, no observar los plazos de preaviso de 6 meses en las relaciones contractuales estables. Bien, sin embargo, ello no debe llevarnos al error de que la simple infracción contractual ya es un acto de deslealtad. ¿Por qué? Porque las infracciones contractuales serán desleales cuando a la vez violen una exigencia general de conducta en el mercado de una determinada manera. En realidad, esto se está discutiendo mucho en la jurisprudencia en el caso de la observancia no de los plazos de preavisos de 6 meses. Si es que hay leyes, por ejemplo la ley de agencia, que permiten en algunos casos, dependiendo de la duración del contrato, denunciar el contrato con anterioridad a los 6 meses. Entonces aquí la mayoría de los tribunales están diciendo que ello solo es cuando vaya acompañado de otras circunstancias que nos hagan ver que se trata de una conducta contraria a lo que sería lo exigente como conducta de mercado. Cuando haya situación de dependencia económica o hayan otras circunstancias desleales en la conducta. Luego lo veremos. Pero el ilícito es extracontractual. Se plantean problemas porque nuestro derecho ahora, para la aplicación de la ley de competencia desleal, acudimos al juez de lo mercantil, mientras que en casos de violación contractual, no para todos los contratos es competente el juez de lo mercantil, sino el civil, y puede haber cuestiones de competencia. Bien, y luego este tema que se deja bastante de lado, bueno, está claro que la cláusula general cumple una función como norma sustantiva, como norma prohibitiva de determinadas conductas. Todo lo que no esté tipificado en los artículos 6 y siguientes, pues a lo mejor lo podemos valorar con la aplicación de la ley de la cláusula general. Vamos a ver, si ya hemos valorado una conducta según algún determinado artículo, no podemos, si no se cumplen los criterios de deslealtad de ese artículo, acudir a la cláusula general.
Pero si se trata de una conducta no enjuiciable según los siguientes artículos, sí que podemos enjuiciarlo con la aplicación de la cláusula general. Claro, pero ¿cómo salvamos esto de contrario a la buena fe, contrarios a las cláusulas honestas? Es muy bonito esto de contrario al principio de eficiencia, pero en concreto, ¿qué está prohibido y qué está? ¿Sí? Bueno, aquí ha habido un esfuerzo doctrinal y también jurisprudencial de realizar grupos de casos, que ahora veremos, pero a la hora de dotar de contenido a esta cláusula de la buena fe o de prácticas contrarias a la diligencia provisional, podemos analizar en los tipos específicos siguientes qué es lo que se está, cuál es el objetivo de dicha norma, ¿no? Por ejemplo, en qué se está prohibiendo, ¿no? Hemos visto que hay algunos artículos que prohíben la predación, la expulsión de competidores del mercado, otros el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, del prestigio ajeno. Pues bien, conductas que no son enjuiciables por estos artículos las enjuiciaremos según la cláusula general y serán desleales si van contra la transparencia del mercado, etc. Por poner un ejemplo de medicamentos, en España los medicamentos publicitarios siempre se suelen anunciar con una pantalla azul. ¿Por qué? Para que el consumidor vea una publicidad de medicamentos. No hay ninguna norma que obligue a eso, pero las compañías farmacéuticas normalmente publicitan los medicamentos con una pantalla azul. Bueno, hubo un anuncio de Deutsche Bank en el que utilizó la pantalla azul y decía algo así como: si tiene dolor de cabeza, acude a Deutsche Bank y le daremos el préstamo adecuado a su medida. Se planteó una demanda y se consideró desleal ese anuncio, no por engaño a los consumidores, sino porque podía atentar contra la transparencia de mercado, y era muy importante la transparencia de mercado en materia de publicidad de fármacos. Sería un caso en el que no hay engaño, no hay tal, pero se aplica la cláusula general. Bien, estos son grupos de casos. Pues la captación de clientela, linking del framing, luego descargas de bases de datos. Uy, perdón, gracias. Desastre, lo siento. Es que no puedo apretar el ordenador y se me olvida. Bien, aquí tienen grupos de casos que se han visto por la cláusula general, ¿no? Ahora se han visto los casos de screen scraping en el caso de estas páginas web que configuran su prestación a base de... Era Ryanair contra Atrápalo.com. Atrápalo.com es un buscador de vuelos y tiene unos mecanismos para entrar en las webs de las compañías aéreas, Ryanair, etc. Y luego tú con ella puedes buscar vuelos de distintas compañías aéreas. Ryanair demandó a Atrápalo.com por aprovecharse del esfuerzo suyo y entrar en sus páginas web y tal. El Tribunal Supremo ha dicho que no es desleal, que lo puede hacer porque siempre en los vuelos y tal aparece que son vuelos de Ryanair, etc. Y que al revés está favoreciendo la competencia o los beneficios de Ryanair, porque los que utilizan esa página web también pueden comprar sus vuelos. Y después, muy claro caso es el caso de descargas de bases de datos, hasta que en nuestra ley de propiedad intelectual se introdujo la norma que otorgaba un derecho sub generis a los titulares de bases de datos, y ahora la descarga ya sería un acto de infracción de esta disposición de la ley de propiedad intelectual, pero hasta el momento en que se introdujo en la ley de propiedad intelectual se estaban viendo los casos por competencia desleal. Y ahí vemos la relación de complementariedad, etcétera, que hay entre las normas sobre propiedad intelectual y sobre las normas de competencia desleal. Bien, actos de obstaculización, saturación de mercados, no sé, por ejemplo el caso de Gillette, que repartió 6 millones de hojas de afeitar, de estas de Sensor 2, en un momento, y ahí se planteó si saturaba el mercado. Bien, ofertas molestas, que ahora serían prácticas agresivas, antes no estaban, se llevaba a competencia desleal. Pero no voy a detenerme porque si no...
Sobre actos de engaño, aquí sí que nos ha afectado bastante la directiva. Yo, en principio, la regulación ahora es más densa, más farragosa, pero en realidad pues no diferiría de lo que antes nos ha explicado Abelardo, ¿no? Lo importante es si es un ilícito de peligro, si se ha inducido a error o no a los destinatarios. Ahora hemos establecido siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, ya les he explicado que esto es por la directiva, pero que ya se aplicaba. Hay una relación de aspectos sobre los que puede recaer el error, pero no es una relación taxativa. Pero bueno, yo aquí sobre cómo se ha actuado, normalmente se determina el círculo de destinatarios, cuál es el consumidor medio, que según la jurisprudencia europea tiene que ser un consumidor razonable y perspicaz. También fue provocado estas sentencias por algunos casos alemanes, donde el 5%, como les he contado, de consumidores engañados hacían que se considerara desleal la conducta, y ahí el Tribunal de Justicia dijo: yo no puedo decir si eso es así porque corresponde a los jueces nacionales aplicar el derecho, pero sí os digo que el consumidor medio en la Unión Europea es un consumidor razonable y perspicaz. Bien, y ahí luego veremos si eso no hay una inducción a error. Pero bueno, esto simplemente depende del caso concreto. Y les pongo el caso de la publicidad de Citroën, en el que en un anuncio televisivo se decía: no pague ni un duro hasta abril de 2006. Y en letra pequeña que pasaba por debajo del anuncio publicitario en televisión, bastante rápido, decía: salvo entrada inicial. Aquí los tribunales de instancia aplicaron una línea jurisprudencial que tenemos, que es que el mensaje esencial del anuncio no puede venir contradicho de alguna forma menos destacada, o sea, sería de la parte, atendemos sobre todo a la parte, este es el anuncio, atendemos a la parte captatoria de la publicidad, y por tanto, como eso parecía pequeño, en instancia se consideró que era desleal la conducta porque se debía de haber matizado el mensaje principal de forma destacada igualmente, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Supremo no rechazó de plano esta doctrina, pero dijo que en este caso concreto, como se trataba de un producto de muy valor económico, normalmente un consumidor no se compra un coche simplemente por un asunto, por lo que se dice en una publicidad televisiva, sino que analiza bien todos los detalles, etc. Bien, yo no estoy de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, porque a lo mejor muchos consumidores, potenciales compradores, fueron a valorar la oferta porque fueron engañados, inducidos a error por esta publicidad, no sé. Pero bueno, es un ejemplo de diferente apreciación judicial. Bien, sí que me gustaría detenerme, porque esto sí que ya no está en otros países, es en la omisión engañosa. Al final lo hemos traspuesto tal cual está en la directiva sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones con los consumidores. ¿Por qué? Porque doctrinalmente en España ya veremos cómo lo van aplicando los tribunales. Hay una duda de si este criterio de que la omisión o ocultación de información es desleal cuando el consumidor no puede adoptar su comportamiento económico con suficiente conocimiento de causa, con el debido conocimiento de causa. Claro, ¿esto es lo mismo que inducido a error o es algo distinto? En mi opinión, debería ser lo mismo, porque si no, no tendría aptitud para influir en su conducta. Pero, en realidad, en el caso de las omisiones, el legislador comunitario parece hacer una excepción. Y existe la duda de si aplicamos como criterio general este desgaste significativo a su comportamiento económico, si es lo mismo inducción a error que no adoptar una decisión con debido conocimiento de causa.
Pero por si acaso, ahí hubo muchas discusiones en la elaboración parlamentaria de la nueva reforma, y al final se decidió tener 2 artículos distintos, al igual que la directiva, sobre publicidad engañosa, y este es el de las omisiones. O sea, hay un criterio distinto, que ya no es inducción a error, sino adopción de las decisiones con el debido conocimiento de causa. Y luego te dice que también es desleal la información simplemente porque sea ambigua, no sea clara, ininteligible. Bueno, antes esto no era así. Claro, ¿esto qué es? Una obligación de información. Tenemos aquí una obligación general de información. Afortunadamente se ha introducido un límite dependiendo del medio utilizado para la publicidad. Pero claro, en la publicidad en Internet, donde cabe todo, pues aquí tendremos que informar de muchísimas cosas para que toda una relación de qué información es relevante para cumplir con esta disposición de nuestra ley, siguiendo a la directiva. Bueno, este es otro ejemplo de parte captatoria. Ven cómo está el mensaje principal allí y luego en pequeño hay una matización que no podemos leer. Esto se consideró por autocontrol que era ilícito. Iba en contra de sus normas deontológicas. Bueno, luego lo importante en nuestra ley con la reforma es que ya hay una relación de prácticas engañosas concretas que no se están aplicando, prácticamente, porque está muy claro. ¿Por qué no se está aplicando? Porque normalmente son ilícitos toda una serie de relaciones desleales, no sé, por ejemplo, prácticas de venta piramidal. No sé si conocen ese tipo de ventas. Ahí se prohíbe que alguien busque la entrada de otro consumidor, pues con algún incentivo que dependa de la entrada de otros y no de las ventas que se realicen del producto. Bien, está todo ahí, prácticas señuelos, pues no sé, atraer a alguien a tu establecimiento y luego dirigirle la compra hacia un producto distinto del que tú habías promocionado en la publicidad. Bueno, está todo así, se está aplicando poco, pero pues sobre todo por la labor de autocontrol de la publicidad y porque son también ilícitos de consumo. Y esto para mí ha sido un acierto el considerar todo este tipo de conductas desleales y que se diga expresamente que también son un fraude de los derechos de los consumidores conforme a los artículos 19 y 20 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. ¿Por qué? Porque cuando un consumidor es engañado en 50 euros, etc., no se va a un abogado y plantea una demanda judicial. En todo caso, como se legitima a las asociaciones de consumidores para ejercitar las acciones por competencia desleal, pues sí que conocemos, hay algunas demandas que se plantean, pocas, pero hay algunas que se han planteado por las asociaciones de consumidores. Pero a un consumidor evidentemente no se va. Le resulta mucho más fácil acudir a una oficina de defensa de los consumidores y plantear alguna denuncia. Por eso el legislador consciente ha introducido esta norma y considera todos los actos desleales, denigratorios y de publicidad comparativa, y todos estos en concreto que se señalan, los considera fraudes de consumo. Bueno, esto es una novedad en la ley, son las prácticas agresivas, influencia indebida, acoso, coacción, pues no sé, cuando se muere un familiar y te viene un abogado al hospital se ha muerto, por ejemplo, con un accidente de moto, a ofrecerte los servicios para una demanda de responsabilidad de daño. O las funerarias, que normalmente se plantean allí, tú tienes un seguro en una funeraria y ellos te plantean y en ese momento te ofrecen otros servicios cuando tú los tenías ya asegurados y te iba a resultar gratis. Luego en las ventas en reunión, en autobuses, viajes de jubilados, donde luego se les regala un viaje y luego se les plantea allí la posibilidad de comprar determinados productos. Son casos que se han visto con la anterior ley y que ahora, con la misma ley, pero antes de la reforma, y que ahora tendrían cabida en este. También luego se enumeran en los artículos 28 y 31 algunas prácticas, y también estos supuestos son
son ilícitos de consumo, con lo cual lo normal es que se denuncien ante las oficinas de protección de los consumidores. Bien, actos de confusión, aquí voy a estar, en este caso miremos algunos ejemplos, pero ya los ha explicado Abelardo, no voy a repetirme. Este es un caso famoso, no sé si conocen la bebida Ponche Caballero, es una bebida dulce, y bueno, aquí, pese a las marcas distintas, se consideró que había confusión y se aplicó la ley de competencia desleal porque no había un registro de los envases como diseño. En muchas sentencias dicen los tribunales que si la marca es distinta no hay posible confusión en muchos casos, pero aquí en otros casos se dice que aunque la marca sea distinta, dependerá, se analiza un poco cómo compran los consumidores. Aquí hubo mucha discusión sobre si en la botella ese envase plateado era mejor o no, tenía propiedades de conservación del producto. Bueno, al final eso no se consideró probado y se consideró que había confusión. En vinos igual, Torre Mayor, Montemayor, ahí había confusión de todo, no había nada registrado y por eso se aplicó la ley de competencia desleal y se consideró en este caso como que había confusión. Marcas, esto es ya ahí, el escaneado, cogen, escanean el producto y lo ven, escanean hasta los catálogos. Hay muchos casos, uno se puede asombrar, pero hay muchos casos en que incluso se escanean los catálogos, etcétera, para vender los productos. Bueno, este es un caso de administración sistemática. La familia Churruca se dividió el negocio, llegaron a un acuerdo para mantener el uso de la marca Churruca y bueno, uno sacaba un producto y el otro sacaba otro producto igual. Por ejemplo, uno sacaba grandotes, el otro gigantones, otro pasatiempos, el otro pasarratos. Al final, pues ahí hubo muchas demandas cruzadas y se consideró que era un supuesto de imitación sistemática de productos nuevos que aparecían en el mercado. Bueno, esto es para un ejemplo de asociación. Aquí, a diferencia de lo que nos ha explicado Abelardo, que ocurre en la legislación peruana, para nosotros el supuesto de riesgo de asociación es un caso de confusión, cuando se establece que hay una vinculación entre las empresas. Evidentemente, aquí no hay confusión entre los productos, pero sí que indican que hay una misma procedencia empresarial. En este caso es correcto, pero si yo ahora sacara Nescacao probablemente habría riesgo de asociación porque la gente pensaría que yo soy de la empresa Nestlé. Este sería un riesgo de asociación correcto porque es la misma empresa. Pero para nosotros es un supuesto de confusión, no de aprovechamiento de la reputación ajena. En los casos de aprovechamiento son cuando te aprovechas de la reputación de otro, pero no hay ni riesgo de asociación ni de confusión directa. Ejemplos de publicidad denigratoria, esto sería claramente de aplicarse la ley de competencia desleal denigratoria por falta de exactitud. Bueno, la comparativa, no hay diferencias tampoco prácticamente con Perú, deben ser servicios homogéneos, análogos, luego se aplica el mismo control que en el caso de publicidad denigratoria, por tanto, si queréis, bueno, este ejemplo es un ejemplo de comparativa implícita. Porque el color rojo es el de Vodafone y el amarillo el de Amena, con lo cual hay una comparación clara entre empresas de celulares. Ponemos unos vídeos de publicidad comparativa. Bueno, este es un ejemplo de Pepsi, la batalla Pepsi-Coca-Cola, que no para. Bueno, aquí, no sé qué mundial era, España jugaba contra Paraguay, y el portero de Paraguay, que yo me acuerdo, un portero que jugaba en la Liga Española con el pelo muy largo, y era buenísimo, no me acuerdo en qué equipo, porque no soy muy futbolero, pero hizo unas declaraciones de que le iban a meter 5 goles a España o algo así, ¿no? Jugaron el partido y ganó España 3-1. Entonces Pepsi, que era el patrocinador de España, sacó en todos los periódicos deportivos este anuncio. España 3, Paraguay, como si fuera Coca-Cola, 1. Entonces se consideró que aunque fuera algo gracioso, tal, pero como la publicidad comparativa tiene que ser objetiva, exacta, se consideró desleal. Bueno, desleal.
lo aplicó autocontrol, contrario a las normas deontológicas, y se retiró enseguida. Tuvieron que rectificar. Bueno, luego hay aquí unos vídeos también, no sé. Muchas gracias. El frío. Una Pepsi. Gracias. Buena canción. Gran canción. Y hablando de Navidad, los niños lo llevan para se ha considerado desleal. Bueno, todas estas porque no son comparaciones objetivas y tal, y así como en materia de publicidad engañosa daría igual, pues hacer referencia al gusto, al que te gusta más, etcétera, no en la publicidad comparativa. Sin embargo, tenemos en España una sentencia del Tribunal Supremo errónea, bueno, en mi opinión, en la opinión de la mayoría de la doctrina autorizada en esta materia, errónea, no solo en mi opinión, en la que se dijo que no era lícito, por ser una mera exageración, una publicidad comparativa entre Coca-Cola y publicidad de este estilo. Era otro anuncio, pero de este estilo. Es una sentencia que ha sido criticada por toda la doctrina y Autocontrol no está siguiendo ese criterio y no acuden después a los tribunales para ver qué se dice. Bueno, la piel de tus axilas es muy delicada y la depilación puede dañarla. DAF es el único... Perdona, este aceite transmite en el diseño de su etiqueta el perfecto equilibrio entre tradición y modernidad. Creo que no. ¿Y lo recomienda algún cocinero famoso? No. ¿Y se queda cámara lenta cuando lo usa? Me parece que no. Este es solo aceite de oliva 100% español. Perfecto, es justo lo que buscaba. Si lo que quieres es aceite de oliva, ahora tienes aceite de oliva Carrefour Discount a 2,25 €. El precio más bajo con la garantía Carrefour. Aquí los aceites de marca pues plantearon una denuncia ante Autocontrol contra Carrefour y la ganaron también. Porque bueno, se consideraba que denigraba la publicidad comparativa denigratoria a las otras marcas. Y luego ahora veremos un anuncio igual, en el mismo sentido, que es sobre pasta. Perdone, sí, estos son finos palillos de pasta pincelados al huevo que con solo cocinarlos me transportará a mí y a toda mi familia a la Toscana, que hace que entre el sol por la ventana y de una luz cálida a la estancia, como las típicas cocinas italianas. A ver. No, creo que no. Estos son espagueti. Solamente espagueti. Perfecto, que es lo que buscaba. Si lo que quieres son espagueti, ahora tienes el paquete de espagueti Carrefour Discount a 39 céntimos. El precio más bajo con la garantía Carrefour. Lo mismo, se consideró cooperación implícita porque todas las marcas de pasta hacen referencia a que vienen a Toscana y un poco una burla de esa publicidad de esas marcas. Y bueno, se consideró desleal, ilícito. Bien, y luego quiero centrarme, porque no tenemos tiempo, solo en la inducción en este artículo, en el artículo 14, inducción a la ruptura contractual, que quizás no esté en otras leyes, ¿no? Pero no está este artículo, etc. Bien, aquí se considera que la inducción a la ruptura contractual de un contrato, a la ruptura de un contrato, a la ruptura contractual, si se infringen deberes básicos, es desleal, y también en el artículo 14.2 el aprovechamiento de una terminación regular del contrato o la inducción a esa ruptura regular es desleal cuando se producen engaños, etcétera, determinadas circunstancias desleales. Bien, aquí es interesante porque se trata de un acto de competencia desleal vinculado con la infracción contractual. Bien, en principio, aquí se ha considerado, a diferencia de otros
artículos de la ley que en el artículo 14.1 se hace referencia a que exista una relación de competencia, a la ruptura de contratos que se tiene con un competidor, sobre todo en la primera parte del artículo. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha entendido que no es necesario que sean competidores actuales, sino competidores futuros, potenciales, de manera que una inducción a la ruptura contractual para alguien poder entrar en ese mercado, pues a esas conductas también resulta de aplicación el artículo 14.1. Sobre todo por los países en donde no esté este supuesto de deslealtad tipificado, pues se podría enjuiciar aplicando la cláusula general. En nuestro país, en algunos casos, también se ha aplicado la cláusula general, en este caso, en lugar del artículo 14.1. Bueno, ahí tienen lo que dice el artículo 14.1. Bien, y la mayoría de las sentencias, como luego veremos, dicen que no es aplicable el artículo porque hay libertad de contratación, libertad de empresa. Pero ha habido algunos casos en los que sí que se ha considerado desleal la infracción de algunas reglas contractuales, en algunos pactos. No todos los pactos, sino aquellos que tienen especial relevancia en materia concurrencial, como son el derecho de exclusiva y los pactos de no competencia. Ahí tienen algunas resoluciones en que se ha considerado desleal la violación de un derecho de exclusiva o de un pacto de no competencia. Bien. Aquí tienen también, es un ilícito de peligro, pero sin embargo, en algunas sentencias, aunque en el 14.1 no es necesario, se hace referencia a si hay otras circunstancias como engaño, intención de eliminar a alguien del competidor, que no se deberían de tener en cuenta en el artículo 14.1, pero hay algunas sentencias en las que se alude a estas circunstancias. Ahora bien, la mayoría de casos alude a la libertad de empresa. Este es el supuesto del artículo 2, que es inducción a terminación del párrafo segundo, que es inducción a la terminación regular del contrato o aprovechamiento en beneficio propio de un tercero o de una infracción contractual ajena. Aquí sí que tienen que concurrir esas circunstancias, pero como les he dicho, casi todas las sentencias hacen referencia al principio de libertad de empresa y se quitan el tema de encima. Es un artículo que se está aplicando mucho, porque afecta directamente a la competencia entre empresarios y que cuando te toca ser demandante, pues tienes que prepararlo muy bien y lo pasas bastante mal, porque es difícil convencer a un juez que ahí no hay libertad de empresa o que eso es resultado de la competencia, o que uno se ha ido con, o que el cliente se ha ido con otro porque le resulta más interesante, etc. Y ahí tiene la argumentación que se repite en muchas sentencias sobre libertad de empresa. Bueno, como les voy a dejar la presentación, ya lo pueden leer con tranquilidad. Y aquí tendría pues, la responsabilidad de los medios empleados, engaño, maquinación, ocultación, de forma torticera. Bueno, al final son circunstancias de libre apreciación judicial, lo que harían que la conducta fuera desleal. Bueno, solo en violación de normas, solo decirles que tiene mucha importancia por cuanto muchos ilícitos de comercio interior y de legislación de consumidores pueden verse ante los tribunales por esta vía, y que en nuestro caso distinguimos en el párrafo 1 o 2 según se trate o no de normas que regulan la competencia. Se exige que haya una ventaja significativa cuando no regula la competencia, pero en el caso de que regule la competencia se considera per se la simple infracción, se considera ya acto de competencia desleal. Luego hay un párrafo 3 en el que se ha introducido que contratar empleados sin autorización, o sea, contratar sin papeles es desleal. Bueno, yo creo que no era el lugar donde incluirlo, pero el gobierno quiso ser, bueno, era consciente de los muchos trabajadores que se contrataban sin cumplir las normas laborales, y por eso lo introdujo aquí para evitar esas conductas. Este es un caso en el que una norma de protección de consumidores, ¿no?, de cómo tenía que ser el envase de los jabones íntimos,
que no puede ser muy grande porque si se utiliza mucho puede tener efectos nocivos para la piel, y ahí se incumplían todas las normas de envasado de los jabones íntimos y se les desea. Luego ya, esos son otros actos que tenemos regulados, pero simplemente sobre la aplicación judicial son muy importantes en materia de competencia desleal las medidas cautelares, sobre todo destacar que no hace falta audiencia a la otra parte, se pueden tomar en menos de 24 horas inaudita parte, la audiencia sería posterior, y estas son las acciones que tenemos por competencia desleal: declarativa, cesación, remoción, rectificación, resarcimientos de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto. Solo decir que en el caso de la indemnizatoria sí que es necesario que haya culpa o dolo para que proceda la acción. En los demás casos no. También se incluye la publicación de la sentencia. Procedimiento juicio ordinario, juzgados no mercantil, etc. Bueno, ya me están echando con esto. Ya finalizo mi exposición. Gracias a vosotros.